Hola a todos queridos amigos y hermanos que nos acompañan a través de Radio Madre de Dios y de las redes sociales de la parroquia de San José de la Mariquina. Los saludamos en una nueva oportunidad en otro programa de Filosofía en la Radio junto al Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Bien, Sabrina, qué bien que vamos a conversar hoy día sobre esta filosofía de Dios, porque de Dios se puede hablar de una manera filosófica, con sabiduría humana, con la inteligencia que Dios nos ha regalado, pero hemos hablado tantas cosas lindas del Señor a través del poder que tiene la razón humana, reitero, que Dios nos ha concedido, diciendo que Dios existe, por ejemplo, podemos conocer que Dios es bueno, que es inteligente, y hay muchos otros atributos que a lo largo de estos programas vamos a tratar de seguir haciendo, pero hoy es un día muy especial, es el día de los santos ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y por la divina providencia nos tocó en el programa anterior hablar de el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios. Entonces es muy oportuno que hoy hablemos de los ángeles. Hay tanto interés hoy en día en la comunidad acerca de estos seres, de estas personas, y muchas veces no sabemos bien de qué se trata este tema, ¿no? Bueno, la doctrina católica tiene una amplia variedad de opciones para estudiar a los ángeles y sobre todo Santo Tomás de Aquino, que era el santo llamado el angélico, justamente por su doctrina acerca de los ángeles. Entonces la invitación para hoy es hablar sobre la relación de Dios con los ángeles, de los ángeles con nosotros, y cómo es en definitiva la manera como se comunican entre sí los ángeles con Dios y los ángeles con nosotros. Esa sería la meta de este programa, Sabrina. ¿Qué le parece? Muy bien, Padre, o sea, muy atinado que nos toque justamente en este día. Y me gusta en concordancia de que si veníamos hablando un poco de intentar definir cómo es Dios, quién es Él, cómo lo podemos conocer, los ángeles son justamente seres espirituales. Y en esa concordancia de que al ser algo que no podemos ver, pero que sin embargo a través de la inteligencia queremos llegar a conocer, además a través de la revelación, entonces hacer este esfuerzo a través de la filosofía de ver qué herramientas tenemos, cómo podemos llegar a acercarnos a estos seres espirituales que creemos por nuestra fe de que están presentes permanentemente, que Dios nos asigna a cada uno de nosotros un ángel guardián también, que están estos ángeles que desde el comienzo han estado en esta batalla espiritual también, y si no los podemos ver, ¿cómo hacemos para poder tener conocimiento de ellos justamente? A lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las tradiciones, los ángeles han sido reconocidos de distintas maneras. Por ejemplo, en las culturas orientales se les conoce como jinn o como genios. Por ejemplo, esa historia de Aladino con la lámpara maravillosa, ¿no es cierto? De ese genio que estaba encerrado en la lámpara. Pero en el fondo se refiere a un ángel. Es un ángel. Y en distintas culturas, en distintos pueblos, ¿no es cierto? Se ha ido mostrando que estos ángeles tienen, de una manera u otra, un tipo de culto. ¿M? Algunas personas le han dado, o pueblos, le han dado un carácter divino a los ángeles, equivocadamente, ¿no? Los han idolatrado y entonces los consideran dioses, ¿no? Por ejemplo, en la época de Jesús les llamaban los Baales, Astarte, los romanos tenían también una categoría de nombres para llamar a sus dioses, ¿no es cierto? Pero podemos pensar que en el fondo se referían a ángeles, ¿no? Entonces, de una manera u otra, sabemos nosotros por la historia que hay distintas maneras de concebir a los ángeles. Eh, Todos siempre hemos sabido a lo largo de la historia, indico que hay estos seres espirituales que de una manera u otra nos acompañan, sea para bien o sea para mal, ¿no? Porque los ángeles, como sabemos, son criaturas de Dios, no son Dios precisamente, pero como criaturas mucho más poderosas, con mucho más alcance intelectual, con mucho más voluntad, con mucho más poder para interferir en la historia, entonces a veces nos pueden sorprender mucho, nos pueden fascinar y nos podemos confundir con ellos, ¿no? Y algunas personas se entregan al control de estos ángeles a través de la magia, a través de la brujería,
Esta gente que está practicando hoy en día cualquier tipo de cultos a ángeles a través de la nueva era, a través del machitún, con chamanes, etcétera, se están comunicando con ángeles, pero no necesariamente ángeles buenos. Personalmente lo he visto en forma muy directa a través del exorcismo, ¿no es cierto?, de la actividad del exorcismo desde el año 2016, en que realmente se hacen presentes estos ángeles, malignos en este caso, a través de las personas que están posesas o influenciadas por demonios. ¿Ya? Una vez me tocó trabajar con un padre que después del exorcismo me dijo, sabes que ahora yo ya no creo que existe el demonio, sino que yo sé que existe, porque lo vi a través de esta persona. ¿Mm? Entonces, son distintas maneras como podemos experimentalmente descubrir que existen estos seres, estas personas angelicales, espirituales, y que, bueno, lamentablemente no siempre se cree también en ellos, porque hay mucho escepticismo en este tiempo, hay mucho materialismo, entonces también está la facilidad hoy en día, la comodidad de decir, no, son historias nomás, es como el viejito pascuero, es como un cuento más, ¿no es cierto? Es algo de ficción, pero no es cierto. Sí, realmente los ángeles son una realidad, el mundo espiritual existe y tiene una gran, gran influencia en nuestra vida. La Iglesia Católica al menos lo reconoce. Hoy celebramos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el próximo 2 de octubre se celebra a los ángeles de la guarda. Es decir, por lo menos desde la fe y desde la liturgia nosotros afirmamos como católicos que sí existen los ángeles. Hay numerosos testimonios en la Biblia de que existen estos ángeles con distintos nombres, los vamos a tratar de ir mencionando después, y el propio Jesús los menciona cuando dice que los niños están siempre custodiados por sus ángeles de la guarda. ¿Mm? Entonces podemos tener plena tranquilidad de que esto no es un cuento, no es una fantasía, no es un mito, es verdad que existen los ángeles. Y en un nivel más intelectual, digamos así, sabemos que existen porque en la filosofía la razón tiene que ir descubriendo distintas capas de existencia o grados de perfección en el ser, y ahí entre Dios y nosotros, los seres humanos, queda un espacio vacío, ¿no? Que son las personas puramente espirituales, las que no tienen cuerpo, y a ellos les llamamos ángeles. Interesante este tema, padre, cómo nos vamos adentrando en este tema de los ángeles. Y además de poder creer que existe esta dimensión espiritual, el tema está en conocerlos como son verdaderamente, como yo le volví a decir este tema de los programas anteriores de filosofía en la radio, cuando intentábamos tener conocimiento de Dios. A través de la inteligencia, cuando uno va notando esta dimensión espiritual que existe, uno va adjudicando ciertas características a Dios. Y con los ángeles nos ocurre justamente lo mismo, como usted mencionó, en las distintas culturas hay mención de los ángeles, pero también está este aporte humano donde no siempre atinamos a cuál es la realidad de esta dimensión espiritual. Podemos decir que son espirituales, pero quiénes son realmente los ángeles, qué características tienen, qué los definen como tal, para que no caigamos, por ejemplo, en esto de la nueva era, donde se les adjudica, por ejemplo, poderes casi divinos, uno llega casi a la idolatría por pensar que tienen poderes que no corresponden a la realidad que Dios le concedió a estas criaturas espirituales. Bueno, ellos tienen poderes muy grandes, porque Dios se los ha regalado, ¿no? Así como también nosotros tenemos la capacidad de transformar el mundo, ¿no es cierto? Dios nos dio las manos, la inteligencia para hacer que el mundo adquiera otra forma, más perfecta todavía, más humana. También los ángeles tienen poder para interferir en el universo, pero eh, hay distintos modos como ellos actúan, ¿no? En este punto nos vamos a basar en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, reitero, el doctor angélico, ¿ya? Que habla muy bien de los ángeles en distintas obras, pero especialmente en la Suma Teológica. La Suma Teológica tiene tres grandes partes. En la primera parte, que son muchos libros en el fondo, en la cuestión 107, ¿ya? Que es como un capítulo muy grande, él trata de los ángeles y de la manera como se comunican entre sí, ¿ya? Y en otras cuestiones también. ¿Y qué dice Santo Tomás acerca de los ángeles? Él se basa en un escrito
antiguo de de las jerarquías celestiales, ¿no es cierto? Y nombra 9 jerarquías de ángeles, las cuales tienen un sustento también bíblico, y lo podemos ver después, ¿no? Él dice que hay 9 tipos de ángeles, 9 clases de ángeles, y estos están distribuidos en 3 grandes jerarquías. La jerarquía más alta de ángeles comprende los serafines, los querubines y los tronos. Son los ángeles que están más cerca de Dios y por lo tanto los más poderosos, ¿ya? Después vienen otros ángeles llamados dominaciones, virtudes y potestades, que están como en un término intermedio, ¿no es cierto? Son muy, muy poderosos también. Y luego están los ángeles de más abajo, por decir así, que son llamados los principados, arcángeles y ángeles, ¿no? Entonces son 3 por 3 9, ¿no es cierto? 3 tipos de ángeles en cada jerarquía, ¿no? Los ángeles que están más arriba contemplan a Dios directamente y Dios les habla a ellos a través de su propia esencia, ¿no? Entonces ellos ven a Dios mismo. ¿M? Y en esa belleza de Dios, en esa palabra divina, ¿no es cierto? Porque en Dios hay una palabra, hay una idea divina. Y ¿cómo se llama esa palabra, ese logos? ¿No es cierto? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros lo conocemos como Cristo, Jesús. ¿Ah? Él es la palabra eterna, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces estos ángeles superiores, insisto, criaturas de Dios, no son Dios, ¿ya? Ellos ven directamente esta palabra divina, esta idea de Dios. Y entonces son informados, son, por así decir, educados, son instruidos por Dios directamente. Y su misión es contemplar a Dios, alabarlo, glorificarlo, ¿no? Y con esa capacidad tan especial de hacerlo de la forma más espléndida posible, porque dentro de los dones que Dios le ha dado, en esa dimensión espiritual, a estos ángeles que están en esta primera categoría les ha dado unos dones para hacerlo con mayor excelencia, se podría decir. Cuando usted nos hablaba en otra oportunidad esto de los grados de las virtudes, también se podría decir que si vamos a comparar una persona en su capacidad de alabar a Dios con los serafines, por ejemplo, que arden de amor por Dios, y no podríamos alcanzar a amar inclusive tanto a Dios como ellos lo contemplan y pueden amarlo de esa manera más perfecta. Así es. Estos serafines y querubines tienen esta misión de adorar a Dios, que como dice Jesús es la mejor parte, ¿no? Recordemos a estas 2 mujeres tan santas, Santa María Magdalena y Santa Marta, que las dos querían servir a Dios y ese servicio era importante, ambos servicios eran buenos, ¿no? Lo contemplativo y lo activo. Pero cuando Marta se enoja con Magdalena y con el Señor y dice, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude en el quehacer de la casa para recibir a tantos invitados, etcétera? Jesús la para y le dice, no, para un poquito, Marta, porque lo que eligió María es la mejor parte y no le será quitada. ¿Y qué es lo que ella eligió? Contemplar a Jesús, estar con Él, adorarlo, estar en su presencia. Y eso es lo que hacen entonces estos ángeles superiores, que son los querubines, serafines, y bueno, después vienen los tronos, dominaciones y virtudes. De hecho, uno en primera instancia con esta jerarquía que usted mencionó, Padre Raimundo, uno pensaría por qué están en una jerarquía mayor los serafines, los querubines, por ejemplo, en comparación con los arcángeles, que nosotros sabemos que estos arcángeles son ángeles tan importantes y sin embargo en la jerarquía ellos están más al servicio que como un servicio más activo, se podría decir, dentro de los evangelios, dentro de la palabra de Dios, que estos ángeles que se mencionan en primera instancia porque están contemplando y amando y adorando a Dios permanentemente. Así es. Los ángeles de la primera categoría, digamos, y los serafines, querubines, y los últimos son los tronos, ¿ya? Que también contemplan a Dios directamente, pero esos tronos ya tienen una relación con los ángeles inferiores, ¿ya? Entonces ya no ven directamente a Dios solamente, sino también ellos se comunican con los dioses, perdón, me equivoqué, con los ángeles inferiores, ¿ya? No son dioses, ¿no? Dejémoslo bien claro,
porque ellos son criaturas maravillosas, para nosotros sería esplendoroso verlos, casi los confundiríamos con Dios, pero no son Dios. ¿Ya? Y entonces este tipo más inferior de la primera categoría, ¿ya? Los que adoran a Dios directamente, los terceros son los tronos, y se comunican ellos con la categoría inferior, ¿ya? Que son las dominaciones, virtudes y potestades, ¿no? Fíjese por qué se llama tronos, porque estos son como reyes, son ángeles con una categoría superior, una jerarquía muy alta, ven a Dios cara a cara y le comunican ese conocimiento a estos ángeles que están debajo de ellos en jerarquía, digamos Como así. que hay un gobierno, una administración espiritual también. Hay una Eh, jerarquía, ¿no? Y ellos saben muchas cosas, pero ellos se informan y conocen otras porque los ángeles se hablan entre sí. No con palabras, porque ellos no tienen cuerpo, no usan el sonido para hablar, sino que usan solo la capacidad mental de comunicarse de un modo espiritual. ¿Mm? ¿Cómo podemos entender esta comunicación de los ángeles, no? Eh, bueno, porque nosotros muchas veces hemos recibido también información directa de los ángeles, ¿m? A veces sin darnos cuenta, pero es frecuente que ellos nos están hablando, ¿ya? No solo ángeles buenos, lamentablemente también los malos, ¿ya? A veces decimos, se me ocurrió una idea, se me iluminó la ampolleta. ¿M? Puede ser que esa iluminación de la inteligencia sea nuestra nomás, ¿ya? Porque tenemos capacidad de pensar, Dios nos ha regalado la inteligencia, pero muchas veces en esa iluminación, en esa nueva idea que se me ocurrió maravillosa, o en esa penetración de un misterio que antes no había visto, hay un ángel que me está hablando. ¿Mm? Ellos no hablan con palabras como estamos nosotros en este momento, sino que hablan con conceptos, con ideas. Pero son ideas preciosas, ¿no? Que tienen un sentimiento, que uno las vive profundamente y que iluminan profundamente nuestro espíritu, nuestra inteligencia. Y o con decimos, un sentimiento también podría ser, pues. ellos infunden ideas, pero también sentimientos. Sentimientos positivos y negativos a veces. Si son ángeles malos, nos producen sentimientos negativos, de inquietud, de duda, quedamos con una sensación muy mala, como una especie como de sensación de muerte en el fondo, ¿no? Cuando estamos cerca de ángeles caídos. ¿Ah? Pero Eh, en este caso también podríamos decir que hay como un lenguaje del mundo espiritual. Cuando uno piensa, a ver, ¿cómo es que Dios me habla? A través de la palabra, por un lado, pero ¿acaso me dice mi nombre específicamente y me dice, tienes que obrar de tal o cual manera? No, obra a través de inspiraciones. Y los ángeles muchas veces también es así, a través de signos que Nos ponen inspiran. delante nuestro, Mm, como para que podamos ir interpretando esas señales muchas veces mm. a través de la inteligencia. Hay veces que utilizan nuestra misma capacidad para interpretar, a ver, ¿por qué me aparece tantas veces este texto, por ejemplo, esta cita bíblica se ha repetido tantas veces en el día, este cartel en la calle muchas veces, Mm. esta persona que justo me dio este consejo? Hay veces son como empujoncitos de los ángeles para que uno se motive a un buen obrar, así como también pueden ser un sentimiento, que uno se sienta como motivado, esperanzado, eh, alegre de obrar bien, de, por ejemplo, decir, a ver, decidí ir a misa y postergar otras cosas que me alejan de la fe. Entonces, esa misma inspiración que va empujando el ángel, porque evidentemente nuestro ángel guardián estará mucho más feliz si nosotros dejamos las cosas del mundo para acercarnos más a Dios. Entonces también nos va a inspirar sentimientos buenos. Y de la misma manera, el mundo espiritual a través de los ángeles caídos, de los demonios, nos va a inspirar cosas malas muchas veces. Nos va a querer empujar hacia la flojera, nos va a querer dar ese tedio, ese desánimo, ese desamor por las cosas que hacemos. Pero son como empujoncitos que nos dan. No pueden pensar por nosotros, no pueden meterse en nuestra cabeza, no pueden sentir por nosotros, pero sí nos orientan a que las situaciones y nuestra sensación más eh, subjetiva vaya hacia un lado u otro, o hacia Dios o se aleje de Él. Ujú. Y es bueno reconocer que nosotros tenemos estas dos capacidades de conocer. eh, por medio de los sentidos del cuerpo, ¿no es cierto?, que es el conocimiento material, físico de los cuerpos que nos rodean, pero también el conocimiento espiritual, ¿no
¿no es cierto? Que, bueno, por medio de los sentidos nosotros conocemos cómo son las cosas realmente, ¿no? Podemos saber que aquí hay una mesa, yo sé que usted es una persona humana, que es una mujer, que es mamá, sabemos que a través de estas redes sociales y de la radio hay más gente que está compartiendo con nosotros esta reflexión. Eso lo sabemos por los sentidos y por la inteligencia. Pero hay otro tipo de conocimiento que es directo con los espíritus, ¿ya? Los ángeles de Dios o los ángeles caídos. O si no, un conocimiento directo con Dios, en que Él nos habla como ciencia infusa, como se conoce, ¿no? Él infunde directamente en nuestra mente, en nuestra inteligencia, ciertos conocimientos, o como usted bien dijo, inspiraciones, ¿no? Son como iluminaciones de la inteligencia y experiencias profundas del alma, del corazón, en que podemos experimentar cosas en un nivel espiritual, donde Dios nos habla por su Espíritu Santo, con dones de sabiduría, inteligencia, ciencia, ¿no es cierto?, prudencia, pero también a Dios le gusta mucho, dice Santo Tomás de Aquino, hablar por intermedio de instrumentos o de causas segundas, como él dice, ¿no? Y entonces muchas veces Dios nos habla a través de los ángeles, ¿no? Y ahí en esta jerarquía maravillosa, que va pasando por 9 categorías, la última categoría son los ángeles, directamente, que hablan con nosotros de este modo espiritual, y los ángeles de la guarda, que cada uno tiene, nos va comunicando los mensajes de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Entonces ellos no nos dicen cosas que se les ocurren a ellos nomás, sino que los ángeles son encargados de transmitir un mensaje que es de Dios, ¿ya? Tal como usted dijo antes, ¿no? Si de repente digo, no, ¿por qué voy a ver esta novela? Mejor voy a ir a la misa. ¿Mm? Y siento esa necesidad de ir a misa, aunque se me hace difícil renunciar a la novela, tener que caminar a la iglesia, etcétera. Pero ese impulso interior o esa idea, esa iluminación de que yo necesito esta misa, es muchas veces motivada por un ángel. Hoy compartíamos, padre, en el programa del matinal de Radio Madre de Dios, hablando justamente un poquito de este tema de los ángeles, y me gustó una reflexión que encontré en un momento que nos recordaba este tema de que el único que nos conoce realmente lo que pensamos, lo que sentimos, quiénes somos, es Dios. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo sí puede saber lo que nosotros estamos pensando, pero nuestro ángel de la guarda, si bien se nos asigna y está acompañándonos desde el momento de la concepción, desde que Dios nos ha creado y nos ha hecho personas, porque ya tenemos cuerpo y alma, ese ángel de la guarda nos está acompañando, pero no sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, Él nos conoce en el sentido de que ha visto todo nuestro crecimiento, sabe nuestras tendencias, nuestras virtudes, nuestras acciones, porque nuestro temperamento lo puede contemplar. Nuestros hábitos los conoce. Pero no puede estar viendo nuestro interior, porque eso solamente está abierto a Dios. Entonces es muy importante y es bonito poder tener ese, así como hay que aspirar a la conciencia de que existe esta dimensión espiritual, los ángeles están presentes, los ángeles existen, y hablar con ellos, comunicarse con ellos. Entonces, por ejemplo, qué bonito sería poder tener un diálogo más frecuente con el ángel de la guarda y poder plantearle también nuestras necesidades para que él se las lleve a Dios. Si son mensajeros también, ¿qué ganas deben tener ellos de tener algo que entregarle a Dios de parte nuestra? Y si nosotros no se lo comunicamos, no se lo decimos, no le presentamos también a nuestro ángel de la guarda esto que queremos dar a Dios, entonces como que se quedan ahí esperando poder actuar a nuestro servicio también. Bueno, los ángeles, ellos son puramente espirituales, pero como saben que nosotros necesitamos conocer con cosas visibles, con signos corpóreos, a veces nos muestran signos materiales, ¿ah? Yo no sé, a mí me pasó algo muy extraño hoy día, lo quiero compartir aquí en la radio. Eh, Me desperté en la mañana pensando que era lunes, o sea, estaba totalmente perdido en el momento de despertarme, no sabía qué día era, no sabía que celebrábamos nada, y de repente veo en una repisita un santito con la Santísima Trinidad y una plumita encima, ¿ya? Bueno, yo pensé una paloma que hay aquí arriba, que seguramente cayó una plumita. Pero después, durante el día me he dado cuenta, porque sigo viendo esa pluma ahí, y he visto también plumas en otros lados, eh, ¿por qué hoy justamente he visto plumas? Y no otros días, casi nunca he visto plumas, solamente hoy. Y es porque es el Día de los Ángeles, ¿no? Entonces, claro, ahí queda también el recurso de la fe, ¿no? Yo no puedo decir científicamente, sé que un ángel se ha aparecido aquí, no.
pero lo puedo creer, ¿no es cierto? Y puedo decir, ¿por qué no pensar que aquí hay ángeles que me están diciendo, ánimo, Raimundo, estamos aquí contigo trabajando juntos, ¿ya? Y nosotros estamos para ayudarles a ustedes, ¿no es cierto? Porque esa plumita para mí significa la presencia de un ángel. ¿Mm? Y en el caso de los niños uno lo ve con una fe más auténtica, más sincera. Por algo Dios nos pide que seamos como niños. Mm. Cuando uno les va enseñando la fe a los más pequeños y les comenta dentro de este mundo espiritual la existencia de los ángeles también, Mm. así como la presencia de Jesús y de María que están acompañándolos, protegiéndolos, cuidando de ellos, y les contamos que tienen ángeles de la guarda, los niños tienden a ser mucho más conscientes de esa presencia y de ver los signos y de entender en qué maneras el ángel de la guarda se ha manifestado de cual o tal manera, cómo los ha protegido de algo que les estaba por ocurrir, cómo si ellos sintieron, me ha pasado de niños que dicen, escuché una voz que decía mi nombre y que creen firmemente que esa manifestación es su ángel de la guarda, que también les está queriendo alertar de algo, como que yo diría tal vez interpretación mía, ¿no? Pero que les está queriendo recordar que hay un mundo espiritual que les está llamando a que no nos perdamos, como nos pasa a los adultos en este mundo material, y nos olvidemos de esa otra dimensión, de que están estos seres espirituales y están acompañándonos. Y la labor, y como volvemos a decir, es que nos acerquemos a Dios, porque no es simplemente para que sea más extraña nuestra vida, ni para hacer una novedad, sino que hay un propósito firme con el cual Dios los ha creado. Les ha dado libertad, pero les ha dado esta hermosa misión que si ellos responden en su libertad y dicen que sí, es servir a Dios y acercar las almas de estos que le han encargado para que se acerquen a Él. Claro. Y volviendo a las jerarquías de ángeles, ya habíamos comentado que primero existen estos tres tipos de ángeles, serafines, querubines y tronos, que contemplan directamente a Dios. En la parte más baja, los tronos, son tronos porque son reyes, ángeles reyes, ¿no? Que de alguna manera gobiernan sobre ángeles inferiores, que se llaman dominaciones, virtudes y potestades, ¿no? Que ocupan un lugar intermedio, porque estos intermediarios, justamente ven los medios necesarios para que eh, todos los seres del universo puedan glorificar a Dios, ¿no? Entonces, estos ángeles intermedios transmiten información de los superiores a los ángeles inferiores, que son los que ejecutan las obras de Dios, ¿no es cierto?, con nosotros o en el universo, ¿no? Cuántas cosas lindas que vemos en el mundo, cómo se organizan las estrellas, todo esto que estudia la física, la química, la biología, la ciencia, a lo mejor es porque hay ángeles que están al servicio de Dios, organizando el mundo, el planeta y también las relaciones humanas, de tal modo que todo se vaya conduciendo para que se cumpla el plan de Dios, ¿no? Y los ángeles que están más abajo, digamos así, que conocen porque estos otros ángeles superiores les indican lo que tienen que hacer, les dan nuevas informaciones y también porque ellos ven la realidad por sí mismos y sacan conclusiones, ya como nosotros también podemos sacar conclusiones importantísimas como la filosofía de Dios, ya que viendo las realidades naturales, las realidades corporales, llegamos a la conclusión de que tiene que haber una causa de todo el universo y esta causa es Dios. Entonces también estos ángeles inferiores piensan un poco parecido a nosotros. Claro que con mucho más potencia, con mucho más inteligencia, ¿no? Ellos no están viendo a Dios tan claramente como los ángeles superiores, pero a través de las obras de la creación se dan cuenta de cómo es Dios y qué es lo que Dios les está pidiendo, ¿ah? Entonces es muy bonito porque también estamos nosotros aquí en este trabajo de glorificar a Dios con nuestra vida, que somos seres espirituales, pero no somos ángeles, somos seres humanos. Tampoco somos solamente animales, ¿ah? Seres corpóreos, ¿no es cierto? Como pajaritos, como las vaquitas, como los perritos, como los monitos, sino que tenemos cuerpo, sentimos como todos los animales, pero además somos espirituales, es decir, experimentamos lo que experimentan los ángeles, ¿ah? Podemos aspirar a algo tan profundo como la vida eterna, amar a Dios con todo nuestro corazón, igual que los ángeles, glorificarlo, hacer actos inmensos de bondad, de entrega, de amor, que son propios de los seres espirituales, que son libres, ¿ya? Pero estos ángeles inferiores, ya que se llaman, mm,
principados, arcángeles y ángeles son los que están más en contacto con nosotros y son los que ejecutan las obras de Dios. ¿Ya? Eh, los que están más cercanos a nosotros son ángeles y los que están superior a los ángeles son arcángeles, es decir, ángeles principales, ¿no? Ángeles que coordinan, ¿no? O gobiernan a estos ángeles que son los más pequeñitos de todos los ángeles de la guarda, ¿no? Y entre estos arcángeles celebramos a tres hoy día: ¿m? Gabriel, Miguel y Rafael. ¿Ya? Esos tres tienen un nombre. Miguel significa quien como Dios, es el arcángel que luchó contra Lucifer cuando se convirtió en Satanás. Eh, Gabriel es el ángel que significa fuerza de Dios, que es el que comunica los mensajes más importantes a los elegidos de Dios, como la Santísima Virgen en la Anunciación, o como a San José cuando le dice que se levante y huya a Egipto. El arcángel Rafael, que es medicina de Dios, eso significa su nombre, es el patrono de la salud física y espiritual. También es un patrono de los exorcistas, porque en el libro de Tobías se muestra cómo él vence a este terrible demonio Asmodeo, ¿m? Con un exorcismo. Padre, reflexionaba un poco pensando en este tema de que haya jerarquías en los ángeles. Eh, Muchas veces nosotros hablamos de los ángeles en general, pero no tenemos tan presente esto de las tres jerarquías que usted nos menciona en el programa de hoy. Y hablar de jerarquías, yo creo que nos remite al tema de que hay obediencia, autoridad, pero también obediencia. Así como dentro de las sociedades humanas hay distintas jerarquías, y significa ponerse al servicio unos de otros, inclusive entre los reyes, los presidentes, significa que sirvan, también aprendan a servir al pueblo que ellos rigen. Dentro de los ángeles entonces está también esta vocación, esta llamada que Dios imprime en ellos de ponerse al servicio. Y si vemos este ángel que era tan hermoso, tan maravilloso que es Lucifer, cuando él dice no serviré, cuando este ángel se revela contra Dios, es como que rechaza justamente ahí su naturaleza de ángel también. Tiene libertad, pero si él rechaza servir, rechaza esa vocación, entonces va en contra de su naturaleza también de ángel, un poco también como nos pasa a los humanos, en la medida que más rechazamos obedecer y amar a Dios, va como en contra de nuestra naturaleza, nos desnaturalizamos y nos alejamos de la imagen y semejanza de Dios. Entonces podría ser que en los ángeles justamente esta desobediencia, este no servir, es el que los va convirtiendo inmediatamente, o sea, ese rechazo de Dios los convierte también en demonios y cambia esto de por qué hay ángeles y por qué hay ángeles caídos a los que le llamamos demonios. Así como algún día habrá bienaventurados, podrán ser los que estén con Dios y condenados los que hayan rechazado absolutamente a Dios. ¿Cómo cambia esto de aceptar ese servicio voluntario o rechazarlo? Tan importante, tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión de la persona humana. Claro, ese es el misterio de la espiritualidad que tenemos nosotros, que nos hace ser libres, ¿ya? Los seres espirituales tenemos que elegir un camino, el bien o el mal. ¿M? Y si fuésemos obligados a elegir el bien, seríamos marionetas de Dios, como títeres que no pueden decidir por sí mismos. Entonces, para que el amor sea sincero, para que la entrega sea auténtica, para que la respuesta de amor a Dios que nos ha amado primero sea verdadera, debemos ser libres. Ahora, en esta libertad, como somos seres limitados, no somos Dios, podemos equivocarnos. Ese es el riesgo que Dios corre al crear a estas criaturas libres que son los ángeles y los seres humanos, ¿ya? Que podemos elegir el camino del bien o el camino del mal, ¿ya? Ahora, es cierto que los ángeles, cuando se rebelan contra Dios, van contra su propia naturaleza, como dice usted, porque como dice Santo Tomás de Aquino, que habla del hombre y de los ángeles en la primera parte de la Suma Teológica y trata de este tema justamente como viéndolo desde Dios, ¿no es cierto? Porque la Suma Teológica habla de Dios, pero como Dios es creador, también habla de las criaturas. Y las criaturas principales, que son los ángeles y los seres humanos, nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque somos seres espirituales y podemos amar y podemos conocer la verdad, ¿no? Entonces entendemos que Dios, por ser la realidad más perfecta, ¿no? Es la belleza suprema, es la verdad absoluta.
Es la bondad más amable que hay, no puede haber nada más bueno que Dios. Entonces, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él, quiere decir que tenemos la opción de llegar a ser buenos como Dios, de llegar a ser verdaderos como Dios, de llegar a ser bellos como Dios. ¿Mm? Pero es una opción que tenemos que tomar nomás. ¿Ah? Los ángeles tomaron esta elección, ya unos eligieron servir a Dios y son ángeles preciosos, como se dice ahí un término medio de la nueva era, pero es verdadero, no son seres de luz, porque es una luz que brota de ellos, una luz espiritual, llena de gracia, llena de bendición, llena del amor de Dios. ¿No? Se parecen mucho más a Dios porque ellos eligieron servirlo, amarlo y cumplir su cometido en la vida, que era ser imagen y semejanza de Dios justamente. ¿Mm? Y nosotros lo mismo, podemos llegar a ser imagen y semejanza de Dios si elegimos amar a Dios y cumplir el proyecto de la vocación que Él nos ha dado. ¿Ah? Ahora, si uno elige lo contrario, como le pasó a Lucifer, por más bonito que él haya sido creado al inicio, por más poderoso y esplendoroso, al elegir la mentira, él se vuelve a sí mismo monstruoso, se hace feo, porque la mentira va a la par con la fealdad, ¿no es cierto? Si no hay verdad, entonces tampoco hay belleza. Si hay mentira, hay fealdad, y no hay bondad, sino que hay maldad. Entonces, estos ángeles caídos son el extremo absoluto de una persona mala, fea, perversa y mentirosa. ¿Ya? Y ellos quieren ser así, porque con su odio, con su rabia, cada vez se van alimentando más y más de ese mismo odio y alejándose más y más del amor de Dios, queriendo destruir su obra, que somos nosotros. El amor de Dios se podría decir, Padre, que es estos dones que entrega a sus criaturas. Yo pienso en esta parábola en la que se entregan distinta cantidad de talentos, el rey reparte entre sus empleados y claro, Dios entrega por amor talentos a sus criaturas y luego cada uno, en su libertad que tiene, decide qué hacer. Entonces, por ejemplo, a los ángeles les puede dar dones maravillosos, bellísimos, pero deciden qué hacer con su libertad. Si esos talentos, eso que reciben, lo ponen al servicio de Dios, quieren que dé fruto o no. Y de la misma forma, nosotros como personas, Dios nos da distintos talentos a cada uno. Puede ser mucho, puede ser poco, pueden ser buenas características, tal vez seamos menos, pero Dios nos da características y nosotros decidimos si lo ponemos para que dé frutos, para que sirva al reino de Dios, o nos quedamos flojamente, lo guardamos y no damos frutos. Entonces, el amor de Dios se manifiesta, pero también nos deja ese hermoso regalo de la libertad para ver qué vamos a hacer con esto que hemos recibido. Y encima de todos los ángeles hay una persona, ¿m? Que está más cerca de Dios que los mismos ángeles, ¿no? Es una mujer, es una criatura humana, es María. Ella tiene un lugar mucho más cercano a Dios, no porque su naturaleza humana sea superior a los ángeles, sino porque su relación con Dios es mucho más íntima que la de todos los ángeles. ¿M? Porque ella fue elegida para ser madre de Dios. Entonces, eso la coloca en un nivel de cercanía con Dios tan grande que prácticamente, como dice San Bernardo de Claraval, ella toca las playas de la divinidad, es decir, sin llegar a ser Dios, es siempre una criatura, es prácticamente la criatura que está más absorbida por Dios, digamos, y está traspasada de la divinidad completamente, ¿no? Participa de la naturaleza divina como ninguna otra criatura, está por encima de todos los ángeles. Por eso yo mencionaba hoy día en la prédica este texto de Apocalipsis 12, que dice, apareció en el cielo una señal muy bella o muy grande, una mujer vestida de sol. ¿Mm? Eh, ¿Por qué apareció en el cielo? Porque el cielo es la mente de Dios, es la inteligencia de Dios, es el pensamiento de Dios, es el verbo de Dios. Apareció en el verbo, entonces, en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios desde siempre ha tomado en cuenta a esta mujer maravillosa que va a ser su propia madre, María Santísima. Y ahí, Padre, volviendo a eso, justamente Dios le dio a María, fuera de cualquier otra criatura, a ella le dio todas las gracias, todos los dones, lo mejor de lo mejor realmente, todas las virtudes más preciosas las reunió en un ser, en una criatura y es en María. Pero se respalda porque ella dijo que sí y porque ella fue totalmente obediente y se hizo sierva de Dios. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Y en ese sí absoluto de servir,
es donde estas gracias que fueron todas recibidas en esa criatura dieron frutos inmensamente porque fue así capaz de poder recibir a Dios en sí mismo. Así es. Ese sí de María, ella lo dio en el momento de su Inmaculada Concepción. Y en ese momento nos dice una sierva de Dios, que es Luisa Picarreta, que su alma fue llevada inmediatamente, que en el momento de la creación, a la presencia de la Santísima Trinidad, ¿ya? Y Dios le da la oportunidad a María de transformarse en la esclava del Señor, en ese mismo momento de la Inmaculada Concepción. Y le pregunta, ¿tú quieres, hija mía, hacer tu voluntad o quieres hacer siempre nuestra voluntad? Y ella, sin dudarlo, dice, yo quiero ser la esclava del Señor, yo quiero hacer solamente tu voluntad, Padre, tu voluntad, Hijo, tu voluntad, Espíritu de amor. Entonces ella nunca hizo su voluntad, solamente se vivió la divina voluntad en María, desde el instante de su Inmaculada Concepción. Por eso ella vence a Satanás, que justamente es el que quiere afirmar su propia voluntad y decir yo quiero ser Dios y no quiero servir a Dios y no quiero servir al hombre y mucho menos quiero postrarme delante de una mujer que es un ser humano inferior a mí, ¿no es cierto? Y no la reconozco como reina y no voy a reconocer como rey a un Dios hecho hombre porque no se hizo como yo, por lo menos un ángel, ¿no? Entonces, en esa soberbia de Satanás vemos la antítesis absoluta de esta bondad, esta lealtad, de esta fidelidad, obediencia preciosa de esta criatura admirable que es María. Y en ese amor que el Hijo tiene a María, nos dicen algunos textos como la sabiduría, los proverbios, el eclesiástico, de que antes de todas las criaturas Dios ya había engendrado este conocimiento de María dentro de su eternidad. Entonces, desde siempre Dios ha pensado a María con amor. ¿M? Y la ha planeado, la ha planificado, por decir así, y se ha contactado con ella, ¿no? Entonces, dice la Beata Catalina Emmerich que existe María en la historia, obviamente, porque ella es criatura, fue creada como persona, pero también existe María en la eternidad. Es decir, esta visión que tiene el Hijo de Dios de su propia madre desde siempre, pensándola como compañera y dialogando incluso con ella desde siempre, porque siempre ha sido su compañera inseparable y su madre amorosa. Es la medianera de todas las gracias y es una medianera perfecta que está desde siempre, por voluntad de Jesús, ¿no es cierto? Entonces es este un signo tan grande, tan maravilloso, que es una mujer vestida de sol. ¿M? Es tan lindo que nos dice San Luis María de Montfort que ni siquiera los ángeles pueden dimensionar la grandeza y la profundidad del misterio que hay en María. Sí. Ella Tan sin grande. ser el sol puede reflejar toda esa luz, ese espejo de la santidad justamente, porque en ese servicio que ella tiene, en esa confianza en Dios, refleja todo el servicio que es Dios. O sea, pensemos que cuando Jesús se revela quién es Él y a qué ha venido, nos deja tan claro que es Dios hecho hombre, pero dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Y ese espejo es justamente María, cuando ella también se hace la servidora de Dios, en contra de lo que es justamente Satanás. No serviré, justamente la antítesis de Dios, porque él rechaza servir, cuando Dios mismo ha venido a servir y no a ser servido. Y no solo la Virgen es servidora, también Jesús. Jesús dice, yo he venido a servir y no a ser servido. Y Isaías 50-51 nos revela este Mesías, siervo, sufriente, servidor de dolores, ¿no es cierto?, que carga la cruz por servicio a la humanidad y por la gloria de Dios, ¿no? Entonces, justamente es eso, Jesús y María son los reyes del universo y están por encima de todos los ángeles y de toda la creación material porque se han hecho los servidores totales del Padre Eterno y de todos nosotros. ¿M? Pasamos a compartir algunos mensajes que nos han enviado. Si le parece, Padre Raimundo, le agradecemos a quienes nos acompañan por las redes sociales, a Magali Tapia, a Constanza Matus Vergara, que también nos hizo un comentario. Dice: el Padre Pío dijo que el ángel de la guarda puede ir al purgatorio por algún mensaje, también por esa relación que tenía el Padre Pío que celebrábamos hace unos días atrás. De hecho, los ángeles de la guarda acompañan a las almas en el purgatorio también, ¿no? Ellos hacen el trabajo completo hasta que el alma llega al paraíso, a la visión beatífica. La señora Norma Cares también, que nos dice: gracias, Padre Raimundo, señora Sabrina, por transmitir el programa de filosofía. Eh, a la señora Laurita también, Laurita Chávez. Isabel Griffin Barros dice: gracias por la charla tan enriquecedora. Margarita Media, que nos acompaña.
Y María José Toledo, que también nos hace una pregunta, se la paso a leer, Padre Raimundo. Dice, buenas noches, Sabrina, Padre Raimundo, nuestro ángel de la guarda nos defiende de todo mal, es militante. Y otra pregunta, ¿hasta cuándo nos acompaña el ángel de la guarda? ¿Alguna vez nos abandona nuestro ángel de la guarda? Nunca nos abandona el ángel de la guarda. Y la mejor manera de compararlo es con una mamá, yo creo. Una mamá es como la mejor imagen del ángel custodio que tenemos, porque siempre una mamá va a estar pendiente de nosotros, aunque no esté cercana físicamente, en su espíritu, en su corazón, siempre nos acompaña nuestra madre. ¿M? Entonces nuestra madre siempre va a estar ahí, amparando, protegiendo, consolando, sanando y orientando, pero no obligando, porque una mamá deja que sus hijos crezcan y se desarrollen, maduren y vivan su propia vida. Entonces el ángel no nos puede quitar nuestra libertad. Ni siquiera Dios nos quita la libertad. Es como en esa historia donde se muestra un angelito bueno y un angelito malo, y uno puede sopesar ambos consejos, ¿no es cierto?, el del bien y el del mal, pero finalmente el ser humano tiene la capacidad de elegir su propio camino. ¿M? Y por lo tanto el ángel ya no puede interferir en la elección libre del ser humano. Así es, bueno, como nos pasa un poco a las mamás, que por más que uno quiera ser absorbente y tomar la decisión por los hijos, saben, los tiene que dejar hacer su camino, los llena de consejos, les dice todas las cosas Sí. que cree que fuesen para su bien, los empuja, así como decíamos antes, Si una mamá para muy orientarlos, controladora no está cumpliendo bien su tarea porque debe dejar al hijo que madurar, tome sus crecer, decisiones. si no lo va a tener siempre como muy sometido y no va a desarrollarse ese hijo. O sea que fuimos creados justamente para que en cierto punto dejemos a nuestros padres y cada uno también tome sus decisiones. Y por eso también es importante la figura del papá. ¿M? Porque el papá, por definición, tiene que representar a Dios Padre en la familia y a los hijos. Entonces, cuando el papá dice una cosa, tiene mucho más peso que cuando la dice la mamá. Aunque la mamá lo diga con mucho más ternura, con mucho más convicción y con mucho más cariño y atención. Pero cuando el papá dice algo es mucho más definitivo, ¿no? Entonces, la palabra del papá, la compañía del padre para un hijo es fundamental para que crezca con seguridad en sí mismo y en la vida. Y que las sanas jerarquías hay también incluso en el servicio padre, Mm. que para que uno pueda mandar bien, por así decirlo, tiene que primero saber servir bien para que la obra crezca, aunque sea esta obra desde un hogar, desde una familia. Así es que aprovechamos para aterrizar un poco más este tema de insistir en la educación preferente que tienen los papás para educar a sus hijos. No dejemos que el Estado se encargue de adoctrinar a nuestros hijos con enseñanzas que están reñidas con la fe y con la moral muchas veces. ¿No? Son los papás los que tienen que educar a sus hijos y estar siempre al lado de ellos, ojalá invertir mucho más tiempo en acompañarlos en su desarrollo, en su crecimiento y vivir cosas en la cotidianidad que les ayudará a desarrollarse verdaderamente, mucho más que cosas que aprenden en el colegio que muchas veces lamentablemente son doctrinas que les hacen mal. Y comprender esto de que tenemos un regalo tan hermoso en poder contemplar desde nuestra inteligencia y a través de la revelación esta forma en la que Dios ha hecho la creación con tanta perfección, es maravillosa, que ha puesto también las jerarquías, así como entre los ángeles puso jerarquías, dentro de los hogares también, y es para un bien mayor. Yo veía hoy una noticia, por ejemplo, que salía en el caso de Italia, de una publicidad, en la cual mostraban la tristeza, por ejemplo, de los niños con los padres divorciados. Y mucha gente de esta progresista les parecía tan mal que se muestre la tristeza de un niño que los padres tienen divorciados, como que como sociedad nos piden que nos acostumbremos a el nuevo modelo de familia que puede ser una mamá sola con su hijo, un papá solo con su hijo y no necesariamente papá y mamá. Y son realmente sí necesarios. Y que nos tenemos que dar cuenta que esto afecta a las generaciones actuales y a las siguientes generaciones, porque ese quiebre que hacemos al desobedecer al plan de Dios, al plan de estas familias, que tiene que estar conformada por papá, mamá, dentro de esa naturaleza, con los hijos, no con perrijos, por ejemplo, sino realmente con los hijos. Tiene que ser de servicio, de amor, de jerarquía, porque eso es lo que nos hace crecer sanos, mental, emocional, espiritualmente. Sí, no somos solamente horizontales, ¿no es cierto? No es una pura fraternidad, un fratelli tutti y nada más. Somos hermanos,
pero hay jerarquía, hay autoridad, tiene que haber respeto, si no, nunca vamos a crecer como verdaderos seres humanos, imagen y semejanza de Dios. En Dios hay jerarquía, está el Padre, que es más que el Hijo que es más que el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo son idénticos en naturaleza, en bondad, en amor y son un solo ser. Entonces, una sola familia, un solo ser, pero tres personas distintas con su propia jerarquía. ¿M? Y también en la familia hay jerarquía, el papá es la cabeza, la mamá, y también con sus hijos, estos son el cuerpo de la familia. Y si se respeta esta jerarquía, todos vamos a estar mucho más felices. Los hermanos, que son primogénitos, tienen una jerarquía mayor y tienen que transmitir algo a sus hermanitos menores positivo, ¿no es cierto? Si abusan de ellos, si no les enseñan, si los dejan de lado, entonces ellos no van a estar cumpliendo su tarea tampoco. Los ángeles, por tanto, son como nuestros hermanos mayores, que nos van guiando, que nos van protegiendo y que nos van ayudando a cumplir nuestro cometido, que es glorificar a Dios con nuestra vida. Y aprovechar entonces, Padre, este tesoro de poder conocer, como usted dijo, esta especie de hermanos mayores que son los ángeles, contar con ellos, acudir a ellos, pedirles su compañía, pedirle a San Miguel Arcángel que nos defienda del mal, pedirle a nuestro ángel de la guarda que también nos oriente, nos guíe a tomar buenas decisiones, nos proteja de los peligros, de las dificultades. Contar con ellos, pedirle también la salud a San Rafael cuando sea necesario, cuando sabemos que estamos en momentos de enfermedad espiritual o física. Contar también con los ángeles que son justamente un regalo de Dios también para las criaturas humanas. Y yo me he dado cuenta con compañeros sacerdotes que son exorcistas, que el Papa que más ha hablado de los ángeles y de la acción del demonio y del cuidado que debemos tener y de la ayuda que debemos pedir a San Miguel Arcángel es el Papa Francisco, así que a él también le damos gracias, ¿no? Al Santo Padre por recordarnos frecuentemente de que hay que tener más atención con estos ángeles que Dios ha puesto para protegernos, pero que si nosotros no los tomamos en cuenta, poco podrán ayudarnos. Así es. Bien, Padre, entonces le vamos a pedir su bendición, pero antes agradecerle a todos los que nos han estado acompañando en este programa de Filosofía en la Radio, en el cual hemos traído este programa tan bonito de Los Ángeles, también desde un punto de vista filosófico. Invitarlos a que conozcan la obra que se realiza a través de Radio Madre de Dios y las redes sociales de Parroquia de San José de la Mariquina, donde se van publicando estos programas para poder ir creciendo juntos a través también de la filosofía y de la fe. Podríamos recordarle a nuestros hermanos que tenemos este canal de YouTube donde se habla de filosofía de una manera un poquito más gráfica, ¿no es cierto? Y ¿por qué no nos ayuda con esa Bien, propaganda? hay un canal de YouTube del padre Raimundo Mena que se llama Reo Sofía Blog. Así lo tienen que buscar dentro de YouTube. Es un canal de filosofía donde se van subiendo videos cortos para que sea bien dinámico el aprendizaje de la filosofía, también asociado con la fe. Entonces, RH, ¿no? Reo Sofía. así es, RHEO, Reo Sofía Blog. Entonces los invitamos a conocer también ese canal, así como el canal del padre Raimundo Mena de YouTube y el Facebook de la parroquia de San José de la Mariquina. Eso. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy en forma especial nos despedimos invocando a nuestro ángel de la guarda diciendo, Ángel Ángel de de mi la guarda, guarda, mi mi dulce dulce compañía, compañía, no me no me desampares desampares ni ni de de noche noche ni ni de de día, día, hasta hasta que que descanse descanse en en los los brazos brazos de de Jesús, Jesús, José José y y María. María. Amén. Amén. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente jornada.